parece que los seres humanos necesitamos vivir traumas en algún momento de la vida para darnos cuenta que la vida no es solamente lo pragmático o lo real que vivimos a cada día y que tiene que ver con el contacto con lo material. Nosotros éramos dos hermanos y cuando yo tenía 12 años, a los 10 años falleció mi hermana de leucemia. Duró como 8 meses, bastante poco su proceso de muerte. Así que mi casa quedó vacía y pasé a ser una especie de hijo único. Pero por poco tiempo, porque mi hermano, gracias a Dios, llegó como a los 10 meses después. Bastante interesante, porque mi mamá ya en esa época superaba los 40 y ya ni siquiera pensaba en tener otro hijo. Pero con ese hecho traumático de la vida, yo me empecé a dar cuenta de que la vida era corta, de que la vida era instantáneamente rápida y podía ser muy, muy veloz. Y me empecé a aprovechar cada segundo de mi vida desde los 12 años. Ahí entendí de que había que disfrutarla día a día. Y siempre he pensado en la vida que más que trabajar por objetivos, trabajo porque mi día completo sea intenso, alegre, feliz, educativo y poder hacer una de las cosas que más me gusta hacer, que es enseñar, educar. Una de las cosas que pensaba cuando yo era chico era que me quería ir a vivir a la montaña. Y me fui a vivir a la montaña. Eso tenía que ver con parte de mis sueños. Esta es una foto real del camino a mi casa al que vuelvo todos los días, que es por aquí cerca, no es tan lejos como uno podría creer. Bueno, mi nombre es Eduardo Águila de Ramón, soy diseñador industrial de la Pontificia Universidad Católica. Ahí entrené mi hemisferio derecho durante largo tiempo. Y hoy día yo les quiero hablar de innovación, cómo innovar en esta realidad. Y ya les voy a enseñar, o vamos a empezar a ver de qué se trata esta triada que está acá atrás. Pero para poder innovar hay que hacer algo antes, y es aquí donde se comete el error de la innovación. Para poder innovar, siempre antes es necesario crear. No se puede innovar si no se crea. La innovación de base se entiende como la capacidad de hacer lo que no existe. Y eso tiene que ver con creación, eso tiene que ver con creatividad. Pero aquí hay una cuestión que es re importante y que yo creo que el último tiempo en Chile ha ido despertando en los profesionales. Me ha tocado trabajar con profesionales de todas las áreas, tengo ese gran privilegio. Me ha tocado trabajar muchas veces en equipos transdisciplinares o multidisciplinares, que son los que mejor funcionan además. Los equipos de innovación de alto desempeño, los que mejor he visto correr en Chile, son aquellos donde la multidisciplina o la transdisciplina es abierta, democrática, integradora y colaborativa. Y ahí también a veces cojeamos porque por alguna razón histórica que tiene que ver con nuestra razón de ser en Chile, somos extremadamente sectarios profesionales. Por alguna extraña razón nos aislamos y tratamos de movernos con los pares y no de integrarnos con los que no son como uno. Hoy día ya no es tan raro. Hoy día normalmente nos estamos cruzando, pero hace unos 10 años atrás era rarísimo y hace unos 20 era imposible. Pero la triada de la innovación necesita al ser humano como preocupación de fondo. Es aquí donde están los deseos y es aquí donde uno va a innovar. Pero para poder conectarse con el otro necesitamos el hemisferio derecho. Y ahí cuando uno se para de este lado, del lado derecho. Para poder entender a otro ser humano, la emoción es básica. Entonces, creatividad. ¿Y por qué? Porque todas las empresas donde me ha tocado trabajar, todas buscan exactamente lo mismo. Una palabra que es clave en el mundo de la innovación. No importa si la compañía es del mundo del retail, si la compañía es del mundo educativo, si la compañía es del mundo de las comunicaciones, si es una compañía más tecnológica o menos tecnológica, no tiene que ver con eso. Siempre tiene que ver con esto, diferenciación, que también parece palabra mágica, y cómo aporto a ser distinto o a ser diferente en un mar de iguales. Y para eso yo les quiero contar una historia. Vamos a hacer un pequeño viaje y los voy a llevar un poquito al pasado. Vamos a hacer un poco de pasadología, que es algo que hacemos mucho en los equipos de innovación para poder entender el presente y construir futuro. Es súper importante mirar el pasado, mirar de dónde vienen las cosas. El año 1989 yo estaba saliendo del colegio, un año clave, un año de cambios políticos, un año que pasábamos de un gobierno militar o de una dictadura a la democracia, y en aquella época nosotros dábamos la prueba de aptitud académica. Varios aquí dimos la prueba de aptitud académica. Hoy día se llama PSU.
Ahora los papás siempre tienen ilusiones con los hijos, ¿eh? Siempre. Ya se los imaginan seguramente los que tienen niñitos más chicos, más grandes, qué pueden llegar a ser, qué querrían ser, cuál será su futuro, dentro de qué ámbito se van a desarrollar profesionalmente. Para esta era que estamos viviendo, que no es fácil, estamos en plena era digital, estamos en plena época de cambio, estamos ya instalados en la tercera revolución industrial y no nos contó nadie de revolución digital. La estamos viviendo. Bueno, y les traje una foto mía. Ahí estoy yo, muy chico, cuando mi mamá y mi papá seguramente tenían muchas ilusiones de lo que podría ser su hijo mayor. Y uno, desde esta época, parte muy confortable. O sea, desde que hasta que uno no sale de la casa, se mueve dentro de una zona de confort, donde está todo muy medianamente controlado. Hasta los 18 años, si uno tiene la suerte de tener mesada, también el dinero está controlado, el ambiente está controlado, está todo súper controlado. Y hay una cuestión que uno empieza a aprender a medida que va madurando y empieza a reconocer una palabra clave en este transcurso y que se llama miedo, palabra que a mí me encanta. El no hacer algo, el no enfrentarse a lo desconocido, el no enfrentarse a otra profesión, el no ser tolerante con otra profesión, el no reconocer las diferencias de las otras profesiones, talentos que puedan mejorar un proyecto, siempre tienen que ver con esto, con un miedo instalado que tenemos casi de base. Entonces yo me acuerdo que el año 89 llegué donde mi papá, a la casa, después de haber visto mi resultado de la prueba de aptitud, golpeé la puerta y le dije a mi papá, papá, voy a estudiar diseño. Yo creo que se imaginan todas las cosas que me dijo mi papá. Una persona cuadrada, racional, había trabajado 35 años en Chilectra. Era rarísimo que su primogénito se le ocurriera estudiar diseño, en una época en que en Chile habían 3 universidades donde se dictaba la carrera, o sea, era más raro todavía. Pero la verdad es que yo no tenía miedo. Ya en esa época, ya les conté, por los 12 años, no tuve tanto miedo de enfrentar a mi papá. Sí, se me ablandó un poco la cosa, porque yo desde muy chico, cuando pasaba por aquí al frente y miraba a ese Cristo, decía, yo quiero estudiar en esa universidad. Y eso también tiene que ver con los sueños y cómo uno es capaz de proyectar una realidad que se puede hacer posible después. Así que por ahí mi papá se calmó un poquito más porque dijo, va a estudiar diseño, pero en la Católica. Así que eso, había un cierto grado de valor en esa posición. Pero hasta el día de hoy, cuando a mi padre le preguntan, ¿qué hace tu hijo mayor? Dice, tu hijo mayor, mi hijo mayor es profesor. Y le agrega otra variable más que tiene que ver con los prejuicios, pero es profesor universitario, porque parece que eso también le da cierta categoría o cierto prestigio a la posición. Estuvo muy enojado conmigo mi padre, ¿eh? Conversamos bastante poco el tiempo que estuve estudiando y yo creo que cuando egresé y entré a mi primera pega, como a los 23 años, y me compré mi primer auto, entendió de que se podía vivir de lo que había estudiado. Ahí nos reconciliamos y hoy día, como siempre cuento, nos emborrachamos juntos. Pero prejuicios, de eso estoy hablando hoy día por todas partes. Prejuicio de cómo te vistes, prejuicio de la otra profesión, prejuicio del otro, prejuicio de dónde estudiaste. Palabra clásica instalada en Chile y que nos hace muy mal porque no nos permite movernos, nos paraliza. Y este segundo hijo que nace, que les contaba después de la muerte, el fallecimiento de mi hermana, para gracia de mi padre, se vuelve marino y piloto. Y algo hay dentro de los códigos que instala este tipo de cosas. Yo me acuerdo cuando llego a ver a mis padres, yo vivían jubilados en Laguna Verde hace más de 15 años, entro a mi casa, es una casa que es angosta y larga, y a mano derecha hay una foto del marino entrando a la escuela naval. A mano izquierda hay una foto del marino subiéndose a la Esmeralda. Un poco más allá hay otra foto del marino bajándose a la Esmeralda. Entonces yo sigo caminando, voy por el pasillo, llegando a la cocina de la casa de mi papá, al final, y le digo a mi mamá, y de esto me di cuenta hace poco, cuando uno se empieza a poner viejo, parece que empieza a ver lo que no veía antes. Y voy llegando a la cocina y le digo, mamá, ¿habrá alguna foto mía en esta casa? Y mi mamá me dice, sí, hay una foto tuya en el velador. Y partí al velador y efectivamente había una foto mía de este porte instalada en el velador. Año 1990 entro a la Católica y mi último trabajo en el colegio lo hice en esta máquina de escribir. Tengo 43 años, máquina de escribir, y eran pocos los que tenían máquinas de escribir en las casas, era
un privilegio o una rareza tener una máquina de escribir. Así que no fui digitalizado de origen, no entendía nada del mundo digital. Y entro a la Católica y me encuentro con este monstruo, que para mí era un monstruo rarísimo. Y llego a esta sala Crisol y estaban los Mac. Así que sí puedo decir que soy un viejo nativo Mac, porque nací con el computador y el computador que ocupo hasta el día de hoy. Con esto les cuento, en Chile hoy día la tasa de gente digitalizada, lo que nos dice la prensa, la información y los números, siempre nos aparece como súper alta, pero lo que me demuestra la realidad cuando voy a regiones es que la gente que está realmente digitalizada y muy transversal es menos de la que uno piensa. Como vivimos en el entorno y nuestro ecosistema es Santiago, tendremos a creer que son todos altamente digitalizados. Hoy día estuve en la mañana en una charla en El Monte, en el Teatro del Monte, y teníamos 100 personas asistentes, y yo siempre hago esta pregunta, y los realmente digitalizados de los 100 que estaban ahí, eran como 15. Así que hay cifras ocultas también que yo se las dejo a los expertos en el tema, que no sé qué pasa. También tiene que ver con nuestra burbuja o con nuestra zona de confort o dónde nos estamos moviendo, que no estamos viendo lo que tal vez debiéramos ver. Bueno, luego de la zona de confort aparece otra zona, que es la zona de aprendizaje, y uno empieza a ver de que la economía real es compleja. La Católica, en mi tiempo en la escuela de diseño, me perfeccionó el hemisferio derecho. En el colegio me habían entrenado bastante poco. Aquí aprendí y descubrí un mundo de libros que yo no tenía idea que existían, además. Descubrí un mundo de técnicas que tampoco sabía que existían. La verdad es que mi tiempo en la escuela de diseño de la Católica fue una época de solo descubrimiento, casi a diario. Y aquí empieza a aparecer esta triada, que es hacia dónde vamos. El entrenamiento del hemisferio derecho tiene que ver con personas, porque es muy emocional, como hablábamos. Tiene que ver con tecnología, sí, también, porque es muy social. Y pensando en tecnología muy básica, como el teléfono, como la comunicación. Ni siquiera me estoy yendo un poco más. Es muy emocional. Pero empezó a aparecer otro mundo en aquella época educativa, que era el mundo de los negocios, que yo no tenía tan claro. No lo tenía tan claro. Pasé del colegio a diseño y empiezo a vislumbrar el mundo de los negocios. Mi primera pega fue en esta empresa, en la Asociación Chilena de Seguridad. Trabajé 6 años. Me tocó una muy linda época porque hicimos un personaje que se llama Segurito, que yo siempre digo que es como mi quinto hijo, porque se volvió un genérico además. A todos los expertos en prevención les dicen Segurito hoy día. Yo conservo a mi Segurito hasta el día de hoy en mi casa. Pero aquí ya tenía falencias ya. Aquí me empecé a dar cuenta que no me podía comunicar fluidamente con la gerencia de informática, con la gerencia de finanzas, con la gerencia de operaciones. Por ahí empecé a verme profesionalmente ripios. Yo decía, pero si las capacidades las tengo, pero no tengo los conocimientos. Así que volví a la universidad, volví a la Escuela de Administración y Economía de esta universidad, hice mi especialidad en marketing y me quedé trabajando 5 años con los ingenieros haciendo el ramo de producto para posgrado. Mi pasada por la Escuela de Administración y Economía me enseñó a querer a los ingenieros. Desde el lado de acá también había un prejuicio y había una barrera, pero todos los años que me tocó trabajar con ellos entendí de que eran puntos de vista tan válidos como los míos y podía aprender mucho de ellos también. Y ahí la triada se empieza a completar. Ya la triada de la innovación son personas, es tecnología y son negocios. Uno nunca termina de aprender, nunca, pero sí me sentía ya más capacitado para poder moverme o poder preguntarle a alguno de mis dos lados bajo qué prisma quería mirar cierto problema, cierto objetivo, cierta realidad, percepción o lo que yo quisiera. Ya tenía más derecho a elegir bajo qué mirada o en qué equilibrio, porque también me podía parar en los dos lados y decir, a ver, cerebro derecho o izquierdo, por dónde nos vamos, qué es lo que hay que hacer. Entonces esta triada empieza a tener nombres. Son personas, son tecnologías, es negocios, pero aquí ya empiezo a visualizar claramente los deseos de las personas, por un lado, la factibilidad por el lado de la tecnología y la viabilidad por el lado de los negocios. Se me empieza a aclarar la película en todos los frentes. Y aquí empiezan los peros, porque la mitad de allá de la triada
tiene que ver con el derecho y la mitad de acá tiene que ver con el izquierdo. Entonces cuando uno trabaja con una mitad hay un punto ciego, hay algo que no ves. Y cuando uno no mira y observa los deseos de las personas, pasa algo peor aún todavía. No puedo innovar porque no estoy viendo dónde están las oportunidades. Y lo entretenido del equilibrio es que no solo trasunta a lo profesional, trasunta a la vida personal, además, y trasunta a la vida social. Se empieza a generar como un círculo virtuoso, cuando uno empieza a reconocer todos los mundos. Todo mejora, todo empieza a fluir. Luego de esta zona de aprendizaje, hay otra zona, que se llama la zona de pánico. Después que uno tiene el conocimiento y uno se empieza a preguntar, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál debiera ser mi destino? Zona de confort, zona de aprendizaje, zona de pánico, pero para acá hay un hoyo negro. Aquí sí ya empezamos a no ver nada. Aquí ya estamos en un punto absolutamente ciego. Aquí es donde tenemos que pararnos en el borde y tomar la decisión de hacer o no hacer. Juicio para tomar la decisión, solo el racional. Solo el 50%. ¿Me tiro o no me tiro al precipicio? El racional me dice que no, porque lo más probable es que me mate. Pero si me paro al otro lado, la intuición me dice, ¿me tiro? Sí, me tiro, capaz que flote, rebote, no sé. Si me pongo con un pie en cada lado, ya la decisión empieza a ser más pensada. Pero el chileno promedio, de empresa promedio, adivinen de qué lado se para. Siempre se para en el izquierdo. Siempre. Porque es resultado. ¿Dónde está la mala noticia? Que todos los grandes avances de la humanidad, todos los avances de la economía, todos los avances del hombre son de algún hombre que se arrancó con los tarros. Estúdienlos a todos. Yo me he dedicado a estudiar a muchos grandes hombres. Y todos se han arrancado con los tarros y no pensaron lo que correctamente había que pensar para hacer la pega, o para enfrentar el proyecto, o para definir su propio futuro. Entonces, ¿cuál es el desafío y cuál es mi idea el día de hoy? Es que tomemos el miedo y lo convirtamos en una zona mágica. Porque cuando uno convierte el miedo en magia, la fiesta es maravillosa y uno la empieza a pasar muy, pero muy bien. Cambiar el switch no es fácil. Tal vez algunos necesitamos algún trauma para cambiar el switch. Efectivamente, los traumas aceleran el proceso. Cuando uno vive un trauma, cambia la mirada, cambia la posición de vida. Pero no todos vamos a buscar un trauma para producir el cambio. Hagámoslo de manera más suave, para que no... Y entonces estos anillos se empiezan a convertir en un universo. Y este universo empieza a crecer y la verdad es que de aquí para adelante ya el camino es insospechado. Es hasta donde quieran llegar, con quien quieran llegar y en el tiempo que quieran llegar. Yo sigo mucho a este personaje, ¿lo conocen? He aprendido harto de él, he aprendido harto de Calle 13. Su último disco es una poesía al oído, así que quienes quieran abrir su mente o desincronizarse desde hoy, pueden buscar el último disco y ver las cosas que dice este personaje. Pero una de las cosas que aprendí de él es que cuando uno no puede ir en contra del sistema, hay que infiltrarse en el sistema y disparar desde adentro. Por ejemplo, exactamente. Cuando no podís, cuando tu jefe, cuando tus compañeros, cuando tus colegas te están diciendo permanentemente que no se puede hacer, que no lo vas a lograr, que es muy caro, que no está en el presupuesto, que hagamos un comité. Me encanta la palabra comité. Es una palabra clásica instalada en casi todas las compañías de este país. Esta mirada es bastante interesante. Métete al sistema, disfrázate como un guerrillero, maquíllate y desde adentro aprende el sistema, empieza a disparar, funciona mucho mejor. Para mí estar hoy día aquí es estar infiltrado en el sistema. Cada vez que me invitan a cuestiones que no son tan vinculadas a mi área es maravilloso. Pues decir, ok, pasé la puerta. Ahora dentro de la puerta estamos encargados de disparar, ya estamos adentro. Entonces, innovación, creatividad, realidad. No hay creación si esa creación nos hace tangible. En Design Thinking siempre hablamos del prototipo.
O sea, si uno no prototipa un proyecto, queda en la categoría de idea o podría quedar solo en la categoría creativa o de la creación. Para eso el consejo está a más que dar, es vencer los miedos, y te permite ampliar el mundo. Esta zona de confort se mueve más rápido a la zona de aprendizaje, se mueve más rápido a la zona de pánico, que se vuelve zona mágica. La triada se empieza a poner compleja, porque este personaje innovador juega dentro de este universo, pero el personaje se empieza a volver más gentil, empieza a despejar variables, empieza a verlo todo más claro, utilizando los dos hemisferios del cerebro, empieza a vincular esta triada a sus habilidades personales por la parte de acá, a sus habilidades sociales por la parte baja y a sus habilidades profesionales por acá por el otro lado. Y todo se vuelve mucho más nítido. Entonces ya casi no empieza a haber proyecto tan complejo. Actualmente soy el director del Centro de Creatividad e Innovación para el Liderazgo de la Universidad de Finisterra. Somos la primera universidad en Chile y en Latinoamérica. Fuimos a una conferencia a España el año pasado y no hay nadie haciéndolo de esta forma. Todos los alumnos de nuestra universidad, que son 5.000, los hacemos salir de su zona de confort y todos en pregrado tienen el curso de creatividad transversal obligatorio. Y además los cursos son multidisciplinarios, están diseñados a propósito. Trabajan multidisciplinariamente todo el semestre en grupos de 5 o 6 personas. Entonces en un grupo obligadamente tengo a un actor, con un médico, con un odontólogo, con un ingeniero, con un artista. Entonces los forzamos a trabajar interdisciplinariamente. Y tiene otra gracia, si el médico no aprueba creatividad, no egresa. Si el ingeniero no aprueba creatividad, no egresa porque es un mínimo obligatorio. Ha funcionado muy bien, hemos tenido muy buena evaluación de los alumnos. Es un curso del que ya se habla y del que ya estamos publicando. Acabamos de publicar un paper ahora en España que tiene que ver exactamente con esto, con qué es lo que pasa cuando uno mete la creatividad de manera tardía. ¿Sí? O sea, meter la creatividad en pregrado, en la universidad, ya es un poquito tarde, debiera venir desde el colegio. Pero todavía hay tiempo. Y en el caso de los millennials siempre hay tiempo. Hoy día me dedico a hacer lo que quiero hacer, lo que me gusta hacer. Estamos haciendo un programa de televisión que se llama City Lab. El primer capítulo debería estar próximamente al aire. Estamos invitando a gente que está creando, que está haciendo cosas, y en un rocket de 10 minutos estas 4 personas lanzan sus opiniones. Hago otra de las cosas que más me gusta en la vida, que es enseñar. El pregrado para mí es una cosa relevante. Sigo con mis consultorías y con el emprendimiento, que es algo que nunca dicen de mi currículum. Soy emprendedor también. He tenido éxitos y fracasos. Lo he perdido todo y lo he ganado todo. En el último no me fue muy bien, sí. En mi último emprendimiento perdí los autos, la casa y mi ex señora. Hace 7 años. Es parte del proceso, es parte de la búsqueda, es parte de los costos. Si ustedes están decididos a entrar a la zona mágica, van a fallar. Definitivamente van a fallar, van a fracasar. Es parte del proceso. No es fácil vivir en la montaña. En la última nevazón apenas llegué a mi casa. Eso es lo único que me quedó de mi época empresarial. Mi viejo auto que tengo hasta el día de hoy, 2001, que funciona bastante bien todavía. Esa es la invitación, señores. Vencer el miedo, salir de la zona confortable y ver qué pasa y descubrir qué está sucediendo en la zona mágica. Gracias.